mi cuerpo. Nosotros necesitamos en este tiempo un estremecimiento. Muchas veces cuando hablamos de estremecimiento, pues pensamos que solamente es para los que no son cristianos. Pero muchas veces se necesita que los huesos que están desunidos en la iglesia tengan unión y venga el Espíritu nuevamente sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Cuando tratamos del tema del libro de Ezequiel, comenzamos a entender que estamos hablando de un sacerdote, de un profeta, de un hombre de Dios. Yo exhorto a que las personas comiencen a estudiar profundamente, no como una lectura normal, los libros de los profetas mayores. Tienen algo jugoso, algo exquisito, porque nos ayuda a entender que los profetas de este tiempo, quizá los profetas de ese tiempo no se parecen a los profetas de los tiempos pasados, a los ejemplos. Cuando se hablaba de profetas en aquellos tiempos, se hablaba de persecución, se hablaba de que no quería que llegara ese profeta, de que traía malas noticias. Se hablaba de una persona que sufría por un mensaje que tenía que dar, que no era escuchado, que no era recibido muchas veces, y a su nombre. Entonces, en este tiempo, el profeta mayormente, cuando se presenta con orgullo. Pero el profeta de antes, cuando se presentaba con dolor. ¿Por qué? Porque traía una palabra que podía ser una persecución para él mismo, pero una palabra que iba a traer con esta historia aliento, pero también iba a reprender aquel momento que estaba pasando. Este hombre se suscita esta historia, si usted puede citarlo en el primer capítulo de Ezequiel. Aquí comenzaba la historia de este profeta sacerdote. Estaba en Jerusalén y comenzó una situación que le perteneció irse de exilio, se fue al exilio de Babilonia. ¿Por qué? Porque fue citado. Ustedes saben que lamentablemente el pueblo ya tenía situaciones de pecado y volvía y volvía y volvía. Entonces había un cautiverio para ellos por la desobediencia y todas las cosas. No quiero hablar totalmente del libro porque me centro en el 37, pero quiero que escuche un poquito de Ezequiel. La palabra cita en nuestra hermosa Biblia que las cosas que este hombre decía le llamaban, los eruditos dicen que le llamaban un anunciador de males. Él anunciaba el mal al pueblo. No querían entender, bendito sea el nombre de Dios, que lo que él estaba diciendo era el futuro de lo que Dios le había mostrado en visión y en sentires. Pero cuando el pueblo está en desobediencia y no quiere entender que hay una persona que le está dando una palabra, se hace, como decimos los dominicanos, se hace loco. Entonces, cuando el hombre de Dios viene con una palabra hacia ti, como tú estás en la situación que tú estás, en un momento dado, tú no quieres escuchar la palabra y para ti esa persona puede ser un portador o anunciador de males. Pero déjame decirte que no. Cuando Dios manda a Ezequiel, miren lo que significa el nombre de Ezequiel. Acá lo tengo. Gloria a Dios. Para que usted entienda que cuando nosotros tenemos un llamado, hasta nuestro nombre tiene significado en el reino espiritual. Dice que significa Dios de fortaleza o el que tiene la fuerza de Dios y la palabra de poder para el pueblo. Ese era el significado, Dios de fortaleza. O sea que el Dios de fortaleza estaba con Ezequiel para dar palabra de liberación, bendito sea el nombre de Dios, al pueblo, bendito Dios. Que aún en su exilio, en ese cautiverio que fue llevado por su desobediencia, aún en ese momento él le estaba anunciando lo que venía, pero también le estaba anunciando que iba a haber un respiro de parte de Dios. Pero ¿qué pasaba en aquellos tiempos con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios en algún momento se arrepentía, pero inmediatamente ya no estaba cerca del hombre que estaba ministrando, el profeta que estaba dando palabra, y automáticamente iba y adoraban a dioses extraños. Bendito Dios. El pueblo de Dios desde el principio tuvo una situación desde el éxodo. Comenzó a ¿qué? A reclamar, a quejarse, a negarse. Dios lo mandó a libertar con Moisés, pero el pueblo lo que quería era las cosas más fáciles, amado pastor. Y el mismo pueblo de ahora. Nosotros tenemos esa raíz. La cosa fácil es que a nosotros nos gusta. El pueblo no quiere pasar por el proceso. El pueblo no quiere pagar el precio, lo que quiere es que lo conozcan, pero no queremos conocer al Dios del proceso. Es muy fácil venir a hablar, pero es muy difícil pasar el proceso para poder hablar con algo que tú traes de tu pasado. Bendito Dios. Amados, Dios nos llamó a nosotros a humildad. La palabra habla de mansedumbre, de humildad, de paz, de amor. Y en tu proceso, para que se sepa que es Dios que está en tu vida y que tú lo estás pagando, de ti tiene que salir ¿qué? Humildad, amor,
respeto, paciencia, paz. No es fácil. El pueblo de Dios no estaba saliendo nada de eso. El pueblo de Dios tenía todo lo contrario, quejas, paganismo, hablando en contra del hombre de Dios que estaba enfrente de la obra, que lo sacrificó el Señor para esto. En este caso era Moisés. Entonces, ¿por qué le quiero traer un poco de un estremecimiento para que los huesos se junten con su hueso? Cuando ya vamos en el capítulo 11 de este mismo libro, el Señor manda un anuncio de esperanza. Porque ya en los primeros capítulos el pobre hombre profeta iba y anunciaba, no le creía, no le daban entendimiento. Ahí cuando él tuvo la visión en el río Quedar, que es en el primer capítulo, ya tenían 5 años y 5 meses en esta situación y este hombre temblaba porque cuando él veía visión de parte de Dios, él sabía que venía persecución y a su nombre sea la gloria. Porque déjeme decir que el hombre y la mujer de Dios, más en estos tiempos vamos a tener persecución aún de la misma iglesia. Vamos a decir, sí, hermano. Porque hay personas que no entienden. Porque aquí estaba el pueblo de Dios cautivo. Cuando usted tenga una situación que usted no tiene su libertad normal, ¿qué usted necesita? Ser humilde para poder ser transformado, bendito sea el nombre de Dios. Y reconocer que Dios quiere salvar y sanar tu vida, bendito Dios, aleluya. Pero a veces en nuestro cautiverio nos llenamos de orgullo y no queremos ser sanos. Este hombre quería dar palabra, aunque en ese capítulo, capítulo 11, en su versículo, ahí había un anuncio, había un sentir de que sí, de que Dios iba a restaurar, de que tú pegaste, Él te va a restaurar, porque Dios es un Dios de amor. Y aún en su cautiverio Él estaba con ellos, y a su nombre. Y aún en la desobediencia del pueblo de Dios en el desierto, Dios estaba con ellos. Porque cuando se quejaba el pueblo en el desierto, aún en las situaciones, Dios los respaldaba. Cuando había que comer, no comía lo que te gustaba, pero sí había que comer. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en esta situación que estamos hablando, tuvo que pasar tantas cosas en ese capítulo con los huesos secos. Cuando una persona se muere, comienza a haber una pudrición. Después comienza un hedor. Y después ya comienza la piel y se desaparece. Y esa piel se convierte en un polvo. Y lo que queda después, los huesecitos secos. Ya cuando hay huesos secos no hay esperanza. Porque todavía hay personas que han resucitado. Pero tienen toda su carne. Tienen 4 días como Lázaro. Bendito Dios. Quizá tienen 5 o 6 días más, quién sabe. Pero en este momento eran unos huesos secos, dice la palabra, en gran manera. Pero mire lo que dice. Cuando la mano de Jehová vino sobre mí, aquí está hablando Ezequiel, para nosotros poder hacer algo sobrenatural y para hablar con poder y autoridad, tiene que estar la mano de Jehová sobre nosotros. ¿Por qué a veces fracasamos? ¿Cómo podemos conseguir esa mano sobre nosotros? Porque para venir la mano de Jehová sobre nosotros, tiene que haber una obediencia, un sometimiento y una búsqueda. Y a su nombre. No puede venir la mano de Dios ni la revelación de Dios sobre el pueblo cuando el pueblo no busca en intimidad con el Señor. Bendito Dios. El pueblo de Dios en este tiempo no puede estar entretenido. Tenemos que estar buscando una llenura de nuestro amado. Y tenemos que estar andando con la cabeza para abajo, no por humillación, sino por humildad y respeto a los demás y a su nombre. ¿Usted sabe por qué yo le estoy hablando de esto? Porque en este tiempo el Señor está tratando conmigo fuertemente. Y yo dije, no puede ser lo que tú me estás mostrando. ¿Por qué es que no suceden las cosas en la iglesia? Porque el pueblo de Dios se ha llenado de altanería y orgullo y ego. Y Dios no está en eso, hermano. Tenemos que ver al que está a nuestro lado, sea más humanamente o menos humanamente, que delante de Dios somos el mismo, como si fuera nosotros mismos, dice la palabra. Y tenerlo por alta estima, dice el apóstol Pablo. Verlo como más. ¿Por qué él quiere decir esto? Porque cuando tú veas a la otra persona como más que tú, entiende que no somos nada sin el Señor. Pero cuando tú te ves más que todo el mundo, aleluya, lamentablemente no vamos a ser tocados por el Señor. Y dice que la mano vino sobre él y me llevó en el espíritu de Jehová.
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esto es una visión. Entonces, nosotros nos encontramos delante de un valle de huesos que están secos en gran manera en el espíritu en este tiempo. Y el Señor está mandando hombres y mujeres de Dios, lo está preparando para ministrar sobre esos huesos secos. En primer lugar, tenemos que estar tocados por Dios, que la mano de Él venga sobre nosotros. Y luego ministrar conforme a lo que Él nos mande. Y dice que ese valle de huesos secos estaba seco en gran manera. Y me hizo pasar de cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Por qué Él lo hizo pasar al derredor? Para que Él mismo confirmara que todos estaban secos, como lo dijo al principio. Porque el derredor, Él le dio la vuelta a ese valle. En todo el lugar comenzó a buscar y comenzó a ver y a entender que no había vida ni razón de vida, porque todos estaban secos en gran manera. Y dice, y por cierto seco en gran manera, en el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre. Aquí viene una pregunta de Dios. De esas preguntas que le hace a usted, que Él la sabe, pero Él quiere saber cómo usted responde. Bendito sea el nombre de Dios, su nombre. Porque Él lo sabía que iba a suceder. El gran yo soy fue el que lo mandó y le dijo así, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Pero como Él era un profeta entendido y sabía que el que lo llamó, el que lo respaldó, y el que te llama, el que te manda, y el que te manda te fortalece, y el que te manda te prepara, Él dijo esta respuesta. Y dijo el Señor tú. ¿Qué dijo? Tú solo lo sabes. Tú lo sabes, tú me mandaste. Ciertamente Él lo sabía. Pero no era que Él no lo sabía. Era que Él quería probar tu fe, a ver en qué tú estás. Porque era algo imposible. Era algo que no era común. Entonces dice el 4, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí palabra de Jehová. ¿Por qué palabra de Jehová unos huesos secos? Cuando nos traemos como una ilustración, hay personas que lamentablemente, cristianos, andan huesos secos en la calle, que necesitan palabra de vida, necesitan que usted le ministre palabra de vida, bendito sea el nombre de Dios. Pero antes de llegar al proceso de ministrar, tiene que venir la mano sobre ti, tú tienes que estar en sometimiento y tienes que estar en obediencia. Entonces, después que pase en este proceso, el Señor te va a usar. Es difícil, pero no es imposible. Entonces, si tú tienes un ministerio de parte de Dios profetizado, que ya Dios te lo dijo, que Dios te lo mostró a tus pastores, a los líderes, a los profetas que te han ungido y orado, ¿qué falta? Que tú pongas de tu parte para recibir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no suceden más milagros en nuestra iglesia? Porque el pueblo no quiere pagar el precio. Y se están acercando a ese a ese valle de los huesos secos que está hablando aquí. Esto es una visión. Yo traigo un ejemplo y una ilustración. Entonces dice, el 6, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, os cubrirá de piel y pondré en vosotros espíritu. Ahí viene lo que es en minúscula. Al principio habló en E mayúscula, porque estaba acompañando al Espíritu Santo a hacer este milagro. Pero cuando aquí habla en E minúscula, le estaba hablando al espíritu que venía al cuerpo de esta persona, el espíritu humano, lo que teníamos dentro de nosotros, que no es el Espíritu Santo. Entonces aquí había una conexión que venía del Espíritu Santo de Dios a hacer vida y a traer el espíritu a esos huesos secos. Y dice, y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Pero, ¿por qué hubo un ruido? Imagínense ustedes, amado, era una guerra, estaban todos muertos. Y si fue a espada que le cortaron esos huesos, esa persona la mataron. Quizá un hueso se fue para aquella esquina y el otro estaba aquí, ¿verdad? Era para que se vea imposible. Otro allá y el otro allá. Dios soberano. Pero cuando el estremecimiento viene, ¿qué sucede? Viene temblando el hueso que está allá y el que está acá y se une aquí al que hace falta, y a su nombre sea la gloria. Amén. Para Dios no era imposible. Él permitió que viera esta visión para que él entendiera que lo que estaba en este momento no era del hombre, venía de parte de Dios. Estos huesos cuando vienen se juntan la mano
de la hermana Rosa con el pie de la hermana Rosa. No es verdad que se va a juntar la mano de la hermana Ana con el pie de la hermana Rosa. Porque que Dios es un Dios organizado y de orden. Y Él todo lo va a poner en su lugar en el nombre de Jesús. Para que usted pueda ser parte del cuerpo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, y ese nombre. Y dice en el 8, y miré y aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Allá estaba el cuerpo ahí formado. Pero faltaba lo que le acabo de decir, el espíritu humano. Para que comenzara esa persona a respirar y a analizar y a pararse para recibir lo que le faltaba. Hijo de hombre, dijo, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, aquí viene con E mayúscula, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Usted sabe por qué aquí dice muerto? Ya tenía espíritu, el espíritu, cuando no tenemos espíritu, porque hay vida, ¿verdad? El espíritu que le habla en los versículos de arriba, hay vida. ¿Y por qué todavía sigue hablando de que hay muertos? Porque en el espíritu estaban muertos. Ya había tendones, ya había sangre, ya había lo que es vida terrenal, pero entonces esos que murieron literal, pero antes de morir literal, murieron como una metáfora. Murieron porque se desconectaron de la gracia de Dios. Entonces, no solamente estaban muertos en la carne, sino que también hubiese muerto en el espíritu, pastor. Y después que ya vino todo lo que se necesitaba, ahora tenía que venir el Espíritu Santo, el hombre de Dios, y profetizar vida. Pero era vida espiritual. Porque aquí está el espíritu escrito en mayúscula. Y automáticamente profeticé como se me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. O sea, ya cuando el Señor le mostraba esta visión, era la condición de mortandad que tenía el pueblo, pero también que literal iban a morir por la guerra que iban a tener. Pero más me agrada lo que el Señor hizo, que a pesar de unir esos huesos con los huesos, no tenían vida espiritual. Estaban secos, aún estaban vivos, pero estaban secos por dentro. Cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, excelente. Porque ¿qué ganas tú con estar vivo sin tener la vida del Espíritu Santo de Dios como hombre de Dios? Que hay personas que andan muertos caminando, que son personas de Dios y andan como sonámbulos, como zombies, y pensamos que son impíos. No, hay personas que le sirven al Señor y que andan como andaba el pueblo de Dios en el desierto, muertos porque estaban pensando en el ajo y la cebolla y el pepino que dejaron en Egipto. Y como el hombre de Dios fue el que tuvo la visión, no fue el pueblo, porque Dios puede mostrarle algo al pastor y a su amada esposa, pero no se lo mostró a usted. ¿Y cuál es el deber? Escuchar al hombre de Dios que usted creyó. Usted no va a entender y que se va a decir, ay, el pastor está exagerando. No. Lo que pasa es que usted no tiene la visión y la revelación que Dios le habló a él. Y si usted es una persona de Dios y usted se pone a orar, Dios le va a mostrar lo mismo que le mostró el pastor.